Bien, pues ya estamos por este lado. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Yasmín. Buenas tardes o buenas noches, Fermín. Vamos a dar comienzo. Estamos en el capítulo 9. Vamos a leer la sección 5, el sanador no sanado. Si me permiten, les voy a silenciar sus micrófonos para que no me entre un sonido de interferencia. Y vamos a comenzar y pues ya saben que apenas querramos comentar algo, ustedes mismos pueden abrir sus micrófonos. ¿Sí? Bueno, pues estamos ya ahí, el sanador no sanado, y vamos a comenzar. El plan de perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece, por lo tanto, al ámbito del ego. Cuando se nos dice que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado, no está diciendo que lo pongan en práctica personas que no han sanado. Sanador que no ha sanado es la mente que no ha sanado. Esa es la mente que pone en práctica el perdón del ego. El sanador que ha sanado igualmente es la mente que ha alcanzado su parte recta y que ha sanado. Tampoco es una persona, por supuesto. Consideremos ahora con más detenimiento al sanador no sanado, a la mente que no ha sanado. Por definición, está tratando de dar lo que no ha recibido. Si un sanador no sanado es un teólogo, por ejemplo, puede que parta de la premisa: soy un miserable pecador y eso es lo que eres tú también. Si es un psicoterapeuta, es más probable que parte de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real tanto para él como para su paciente, aunque eso es algo que a ninguno de los dos debiera importar. Aquí aparentemente hablan del sanador como si fuese una persona. Están incluso poniéndole una función, un teólogo o un psicoterapeuta. Igualmente aplica para la mente que cree que está llevando a cabo una función especial. Esa mente que, como ya sabemos, está fragmentada, sostiene un personaje y cree que ese personaje es teólogo, o es psicoterapeuta, o es médico, o es ama de casa, lo que sea. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir. Y esa es la razón de que sean irreales. ¿Cómo puede ser entonces que ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad? Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado. Podríamos decir, toda mente que continúa con la creencia de que su sueño o de que el sueño es algo real y en lo que puede confiar, pues evidentemente no ha sanado, pues no sabe dónde buscar y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. La única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para comentar algo de verdad bien importante. Yo sé que ustedes tienen ya un grado de comprensión alto, vamos a decirlo así, en relación a la teoría que aquí se expone. Incluso puede ser que en la práctica. Pero estas pequeñas cosas que de pronto leemos en un par de líneas, de pronto las leemos y las pasamos así. O sea, leemos esas 2 líneas, nos seguimos a las que vienen y no observamos lo que está atrás de esas líneas. Entonces, por lo tanto, en la práctica mental,
pues también se barre eso, eh, no es evidente, vamos, lo dejamos pasar. Y dice aquí, la única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. Eh, Cuando nosotros traemos a la conciencia la ilusión, el error o como dice aquí, las pesadillas, no es nada más para que nosotros podamos decir, ah, ok, esto es una ilusión, esto es mi proyección, esto no es real. Y de pronto quedarme ahí con eso y pasar a lo siguiente. De ahí no tenemos que quedarnos eh, ni estancados, pero tampoco tenemos que saltarnos. Tiene que haber todavía ahí una observación más profunda. ¿Por qué? ¿Qué propósito tiene, mejor dicho, que yo traiga esta ilusión o este error a la conciencia? El propósito es de que se me muestre que eso no es real y por qué no es real. ¿Por qué eso es un error? ¿Y por qué razón no se puede compartir? Eh, la razón de por qué esto no sea real y por qué no se pueda compartir es porque este error siempre, definitivamente siempre, proviene de la mente que ha elegido al ego o que cree que es ego. Esa mente no existe. Por más que nosotros hablemos del ego en mí, del ego en mi mente, de pensar con el ego, del sistema de pensamiento del ego, y de toda esta dinámica del ego, por más que hablemos de eso, eso no quiere decir que exista. El ego no existe. Esa mente no existe. Y entonces, ¿cómo podrías tú compartir algo que no existe? No se puede compartir el miedo, no se puede compartir el odio, no se puede compartir el ataque. Todo lo que parezca provenir de ahí no se puede compartir. Tú puedes creer que se comparte. Y eso es lo que hace la gran diferencia, tu creencia. En la clase de ayer que tuve en la noche, estábamos leyendo una parte que dice en el texto, no me acuerdo en este momento qué capítulo es, pero dice, em, el verbo no se puede hacer carne, como dice la Biblia. Esto es totalmente imposible, porque esto implica que dos órdenes de realidad diferentes pueden hacerse iguales y pueden ser lo mismo. El verbo, que es el pensamiento, nunca puede tomar forma, jamás puede tomar forma, porque el pensamiento es mental y es puramente mental, es puro pensamiento, no puede convertirse en forma. Pero el que pensemos, el que creamos que ese pensamiento puede convertirse en forma, forma física, un cuerpo, la condición de un cuerpo, una situación o un objeto, en eso media una creencia para que pensemos que eso pudo haber sido posible. Entonces vemos que siempre está de por medio nuestra creencia de que ese pensamiento puede tomar forma. Entonces, el traernos a la conciencia o el darnos cuenta de nuestro error o de la pesadilla o de la ilusión, no es para que yo vea que ese pensamiento o ese error tomó forma aquí. No pudo haber tomado forma. Esto no es real, no existe. Pero si yo creo que existe, entonces para mí va a existir. ¿Sí? Esto es lo que hace una diferencia diametral entre un sistema de pensamiento y el otro. Ciertamente uno no existe, pero si yo creo que existe, va a existir para mí y también va a parecer que tiene consecuencias reales para mí.
no porque en realidad las tenga. Entonces, traer la pesadilla a la conciencia es para eso, para que se me muestre la, la razón de su irrealidad. Y entonces yo pueda, o la mente pueda, tener la opción de elección, de una nueva elección, ese cambio de mentalidad, y entonces pueda sanar. En el momento que hace su cambio de mentalidad y se da cuenta que lo anterior que había elegido no puede existir, en ese momento ha sanado. Y esa sanación, al provenir de una mente que sí es real, esa sí se puede compartir. Esa sí la puedo compartir con los demás. Pero necesito irme a la profundidad de la mente lo más profundo que pueda, porque si no, mi mente no va a sanar, aunque yo piense que va a sanar. Hace unos días también, incluso tal vez ya tenga no sé, una semana o un par de semanas, que les comenté de una persona que, que me dijo, sí, ya estoy lista para solamente tener la paz de Dios. De verdad ya no me interesa nada más. Solo deseo la paz de Dios y un abrazo y un beso de mi hijo. Entonces le dije, bueno, pues date cuenta que no deseas solo la paz de Dios. Deseas la paz de Dios, pero aparte deseas algo más del mundo. Y el abrazo y el beso de tu hijo no son parte de la paz de Dios. Vamos, la llevé a que fuera lo más profundo de su mente y en eso nos quedamos. Dejó de escribirme todo este tiempo, que acaso fue una semana, tal vez un poco más, y hoy me escribe nuevamente y me vuelve a decir, ahora sí estoy lista. Solo deseo la paz de Dios, no deseo nada más, pero deseo la paz de Dios y también conservo el deseo de vivir, las ganas de vivir. Dije, bueno, pues, bueno, la mente sigue en la misma, pero yo no puedo nunca decirle a una persona, oye, ¿por qué no entiendes? No, simplemente ella va a entender, la mente va a entender cuando tenga que entender. Ella desea la paz de Dios y esto yo no puedo dudarlo. Ella desea la sanación, pero al mismo tiempo desea no ser sanada, porque todavía hay algo del mundo que desea. ¿A qué voy con esto? Bueno, cuando me dijo eso, yo no le digo, oye, no, no estás entendiendo, mira, entiende. No, simplemente le dije, es que tú ya vives. ¿Por qué tienes el deseo de vivir si tú ya vives? Ya vives en Dios. Para llevarla a que se dé cuenta que ese deseo que ella expresa de vivir no es el de vivir en Dios, sino de vivir aquí, en el mundo, en el cuerpo, ¿no? Para que siga dándose cuenta de que va o que debe ir todavía más profundo, que el llevar esa pesadilla a la conciencia todavía no le ha permitido irse más profundo a la mente, ¿sí? A eso voy con esto, que traigo el error aquí, pero creo que aquí lo resuelvo. Y aquí en la conciencia, la superficie de la conciencia, aquí no lo resuelvo hasta el fondo de la mente. Ahí es donde resuelvo eso. Ahí es donde realmente la mente sana o es llevada a la sanación y entonces desde ahí sí puedo compartir la sanación. En otro punto no puedo compartir nada porque sigo estando en esa parte de la mente que no es nada y que por lo tanto no se puede compartir nada desde ahí. Ujú. Sí, Jazz, Gaby. vi tu comentario, Jazz, es como la expiación, exactamente. No está siendo plenamente aceptada la expiación. Sí, ¿quién hablaba? María. Ajá. Ujú. Sí, dinos, María.
Bueno, para compartir que lo que dices anteriormente es del capítulo 8, ¿no? Y ese capítulo 8 y ese párrafo Creo que sí. 7 Ujú, es para mí de reiterada lectura, ujú, porque como en la Biblia, en Juan comienza con esa frase de que el verbo se hizo carne, ¿no? ujú, Pero dada la traducción de que como la palabra verbo, el logos, ¿verdad? ajá, No se interpreta como el pensamiento, sino para aquellos estudiosos que saben de dónde viene la palabra y que está referido al pensamiento, ¿no? claro. Y allí pasa un detalle interesante en esa frase, que es de verdad que uno la ha leído mucho y solo en un momento dado comienza en esa profundidad a dejar de nadar en la superficie y penetra un poco más, Ujú, por decirlo así, como en las aguas, ¿no? ajá, Y cuando allí dice que eso es imposible, por supuesto que le chocaría a muchísima gente que vaya a decir, a contradecir lo que dice sí, en esa parte de la Biblia, pero es que ahí lo que no es lo que dice la Biblia, sino la interpretación que se sí, hace de ella. Y entonces aparece que un orden de realidad, lo que es imposible es que un orden de realidad no puede pasar a otro orden de realidad. claro. Y entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que has explicado, pero que puedo expresarlo de esta manera. El orden de realidad de Dios es el real, el orden real, la realidad verdadera, que le agregaríamos eso de verdadera Sí, por cuestión de insistir que lo real, por supuesto, tiene que ser lo verdadero. verdadero. Ujú, Y ¿qué sucede? Que el pensamiento con el cual Dios creó a su Hijo, el pensamiento de amor, es precisamente de ese orden, del orden real. ujú, ¿Y qué ocurre con lo otro? Que la idea de la separación, que no es real, pasa a fabricar un orden de realidad ilusorio, irreal. irreal. Entonces, uno puede darse cuenta ahí que lo real no se puede convertir en irreal y que lo irreal no puede No puede convertirse ser en real. real. Exacto, exactamente. Esos son Ese es los, Ujú. Sí, sí, y esos son los únicos dos órdenes. Por esos son los supuesto, dos ahora órdenes. cuando nosotros en nuestro proceso vimos que una idea, que viene una idea, un pensamiento, da lugar, ¿verdad? Como la lección 15 cuando nos dice a nosotros, mis pensamientos, pero ¿a qué cuando dice mis pensamientos está refiriéndose a los pensamientos que pienso con el ego? Ujú, Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. ujú, Entonces da la idea de que el pensamiento se convierte en forma, en pero es forma. que mis pensamientos con el ego no existen. No existen. Claro. ¿Cómo Ajá. entonces esa forma podría existir también? Claro, lógicamente, así es. Exacto. Entonces, precisamente, María, muchas gracias. Precisamente a eso quería yo llegar, que cuando traemos esa ilusión o esa pesadilla, como dice aquí, a la Ujú. conciencia, tenemos que realmente observarla y ver por qué esa pesadilla o ese pensamiento o esa imagen no puede tener forma. Tiene una forma ilusoria en el sueño, Tiene una forma ilusoria en la mente, exacto, pero no significa que es real. pero no significa que es real. Este mundo físico no tiene nada de realidad, aunque Total. parezca totalmente Ujú. real. Claro. No puede ser. Ujú. Esto es importante comprenderlo porque es importante que comprendamos cómo funciona nuestra mente. Si esa comprensión se nos escapa, vamos a hacer como muchos estudiantes hacemos, como esta persona que les decía. Voy a querer el orden real, voy a querer la paz de Dios, pero también voy a querer vivir con alegría, como dijo ella, o feliz. Pero ella cree que vivir es aquí.
Eso no puede ser. O Y quieres nos una caemos cosa o a quieres mentiras. otra. Nos caemos a mentiras. Nos caemos a mentiras, exacto. Y entonces mi mente, hablando de esta sección que estamos leyendo, el sanador no sanado, mi mente nunca va a poder sanar, nunca. Yo puedo estar hablando tanto de la paz, tanto del perdón, tanto de la expiación, tanto de, pues de todos estos términos y conceptos, pero si no están verdaderamente comprendidos y siendo llevados a la práctica, esas palabras no van a significar nunca nada. Y mi mente no está sanando. Bien. Sí, el curso es una práctica de perdón. Entonces, como que nos desviamos del examen que necesita la mente, de examinar las creencias que están constantemente atacando allí. Ujú. Una y otra vez nosotros vamos teniendo creencias, nosotros tenemos un montón de creencias. Incluso el curso, hay una parte donde dice que en un momento dejarás de creer todo lo que dice este curso. Claro, También, sí, también, claro, por supuesto, porque este curso sigue siendo parte de la irrealidad. claro, Es tan solo un libro lleno de palabras y las claro. palabras son, como dice el mismo curso, son solamente símbolos de símbolos y no reflejan la verdad. Entonces, este curso, este libro, tampoco lo es. Apunta hacia ella, pero no lo es. Entonces, en algún momento también dejaremos atrás este libro y estas palabras, porque ahora nos dedicaremos a implementar la comprensión y la práctica ya en nuestro sueño, para que el sueño se vuelva feliz. Ujú. Lo que pasa también allí, Gaby, ¿no? Es que como los milagros y como el perdón, que hay que entenderlos también como ilusiones, pero ilusiones que me van a ayudar a mí a ir hacia la realidad que he olvidado o que he querido olvidar. Y entonces, en este caso, ¿verdad? El milagro, perdón y todas esas cosas, y el libro mismo, solo son medios para que llegue uno a lograr el postulado de distinguir entre lo real y lo irreal, Lo irreal. porque si no, no alcanzamos la paz de Dios. Exacto, exacto. Cuando por primera vez esa persona me dijo, sí quiero la paz de Dios y un beso y un abrazo de mi hijo, y les digo que pasaron varios días y hoy me contacta nuevamente y me dice esto, que ya vio que sí desea la paz de Dios, pero también las ganas de vivir. Y me dijo, y además te obró un milagro. Le dije, ah, pues qué bueno, ¿cuál es? Que mañana sí viene a verme mi hijo aquí al hospital y va a pasar todo el día conmigo. Entonces, aquí vemos cómo sigue sin estar comprendida esta situación. Ese no es el milagro, solamente es un pensamiento del ego que se ha vuelto una imagen y que se cree que puede tomar forma. Pero la mente no ha sanado porque esa mente, no esa persona, esa mente no desea la paz de Dios, todavía desea algo más. Entonces, en ese deseo de algo más, va a seguir trabajando porque esos pensamientos tomen forma. Y por lo tanto, no ha sanado, porque aquí dice, esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece, por lo tanto, al ámbito del ego. O sea, esa mente sigue en el ámbito del ego, no ha sanado. Pero, como les decía, bueno, esas cosas no son ni para criticarlas, ni para juzgarlas, ni para atacar a la persona y decirle, oye, no, ¿por qué no entiendes? No, sino sirve para que nosotros mismos que percibimos eso, pues sigamos haciendo nuestro trabajo de perdón. Bien, entonces, el sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan de perdón del ego
y con esto que estamos hablando lo podemos corroborar. Si son teólogos, probablemente se condenen a sí mismos, enseñan a sí mismos, enseñan a condenar y propugnan una solución temible. Al proyectar la condenación sobre Dios, hacen que éste parezca vengativo y temen su justo castigo. Lo único que han hecho ha sido identificarse con el ego y al percibir lo que éste hace, se condenan a sí mismos debido a esta confusión de identidad. Es comprensible que muchos se hayan rebelado contra este concepto. Pues lo estamos comentando precisamente. Ahí vemos la revelación acerca de este concepto. Me estoy rebelando contra eso porque no lo creo, entonces sigo en el ámbito del ego, teniendo mis propios pensamientos, fabricando mis imágenes provenientes de esos pensamientos y quiero que sean forma, que den lugar a la forma. Pero rebelarse contra él indica que aún siguen creyendo en él. Algunas de las modalidades más recientes del plan del ego son tan inútiles como las más antiguas, pues la forma en que se manifiestan es irrelevante y el contenido sigue siendo el mismo, irreal, inexistente. En una de estas nuevas modalidades, por ejemplo, un psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real. Y esto lo vemos a diario en todos estos estudiantes que se dicen psicoterapeutas, ¿no? Quieren interpretar los símbolos del ego que han transcurrido en el aparente tiempo de un aparente personaje para probar que eso es real y que esa es la causa y la razón de por qué alguien no está bien en algún ámbito de su vida. Habiéndole otorgado realidad, intenta entonces desvanecer sus efectos, menospreciando la importancia del soñador, de la mente. Este sería un enfoque curativo siempre que también se considerase al soñador como irreal. Y esto es lo que no se hace en la psicoterapia. No se le considera al soñador irreal, se le considera real. Porque cuando viene esa persona y le dice al psicoterapeuta, mi problema es este, el psicoterapeuta inmediatamente cree que ese problema y esa persona es real. Ese sueño es real. Y entonces lo lleva a esta idea a quererlo interpretar. Mas, si se equipara al soñador con la mente, se niega el poder correctivo de que goza la mente a través del Espíritu Santo. Esto es una contradicción, incluso desde la perspectiva del ego, contradicción que a este, aún en su confusión, por lo general no se le escapa. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, ¿de qué manera puede esto fortalecer al ego? Tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que ocurre realmente en la psicoterapia. En realidad no ocurre nada. Nada real le ha sucedido al sanador no sanado, y éste no puede sino aprender de lo que él mismo enseña. Su ego siempre tratará de sacar provecho de la situación. El sanador no sanado no sabe, por lo tanto, cómo dar y, consecuentemente, pues no puede compartir. Todo lo que él cree que está dando y compartiendo no es de ninguna manera dar ni compartir. No está compartiendo nada, pero él cree que está compartiendo.
él cree que está dando incluso ayuda y lo hace genuinamente. Es decir, en la superficie de su conciencia hay una intención o un deseo real de ayudar. Pero si él mismo no ha ido a la profundidad de su mente a observar todo esto, pues quiere decir que su mente no ha sanado y por lo tanto no puede compartir sanación. Va a seguir compartiendo las mismas ilusiones que el otro concibe. Y va a ser en el sentido, pues, ilusorio, ¿verdad? Va a ser un dar y compartir de un lado para otro, de un lado para otro, sin que esto sea verdadero dar y compartir. Sí, Mariana. Sí, en el manual de psicoterapia, en una parte dice que el psicoterapeuta lo único, o sea, la única función que tiene es perdonar al paciente, nada más. O sea, Nada es, más. simplemente eso. Y en una parte está bueno, no me acuerdo bien cómo lo dice, pero dice algo así como que el paciente le ofrece al psicoterapeuta la oportunidad de ver nuevamente las cosas, digamos, que tiene pendientes de perdonar y le ¿Mm? ofrece la oportunidad de perdonarlas. Y en eso Ujú. consiste la psicoterapia, En digamos. eso, O sea, sí, no en otra cosa. no en otra cosa. Cuando el psicoterapeuta hace esto, lo que está haciendo en el nivel de la mente es, sí, dar verdadera curación, porque le está llevando a la otra mente a que se perciba de diferente manera de cómo se percibía. En eso radica digamos, el éxito, por decirlo así, de la psicoterapia. Pero esto se hace nuevamente en la mente, con el perdón que se realiza. No se hace con palabras. No se le dice a la persona, si antes te percibías necesitado, ahora percíbete eh, abundante o pleno o que todo se te ha dado. ¿Sí puedes? ¿Verdad que sí? Pues evidentemente no. Evidentemente la otra persona Claro, va a decir, si pues no, no, ya me lo hubiese sigo, hecho. exacto, me sigo sintiendo carente, carente de salud, carente de dinero, carente de todo, ¿no? Entonces, sí, esto es lo único que hace el psicoterapeuta. Cuando, cuando se da este curso, cuando se le entrega este curso a Helen Schucman, Jesús utiliza la palabra psicoterapeuta porque la función que ella tiene en este mundo es esa. Ella es psicóloga clínica y se dedica a esto. Entonces le entrega esa palabra para que ella se sienta más sintonizada con eso, desde su propia función en el mundo. Pero si Jesús utilizara siempre, exacto, ya, ambos quedan en paz. Si Jesús utilizase siempre la palabra psicoterapeuta, entonces la hubiese utilizado en aquellos tiempos en que Jesús aparentemente fue un hombre y estuvo aquí en la tierra y no utilizaba esa palabra o ese concepto. Quiere decir que esa palabra también sigue siendo un símbolo. Entonces, el éxito de la psicoterapia radica en eso, en lo que acaba de decir Mariana y en lo que acaba de decir Yasmín, que ambos queden en paz, porque hubo un perdón de por medio. No son las Y palabras permiso, las que median ahora ahí. termina, Gaby. Termina. Sí, no son las palabras las que median ahí. Es un perdón el que media ahí. Eso era lo que iba a decir Jazz. Adelante. Y a mí me encanta que este tema se toque porque ahí radica en esta pregunta. A ver, yo he estado en varias escuelas de psicoterapia
y los mismos compañeros las preguntas que nos hacemos entre nosotros mismos. Ay, pero ¿por qué a mí no me llega nadie para hacer psicoterapia? ¿Cuál Ujú. sería la respuesta ahí? Cuando a mí me llega gente para hacer psicoterapia y yo estoy dispuesto a perdonar esas ideas, porque no son personas ni gente, realmente yo estoy dispuesta, estoy abierta. A mí me llega mucha gente a hacer psicoterapia, porque yo estoy abierta a que la gente me muestre, la supuesta gente, las supuestas personas me muestren los pensamientos que me están afectando. Entonces, en la Por medida en supuesto. la que yo quiera perdonar, van a llegar y no nada más personas. Va a llegar la oportunidad porque tú vas a estar abierta día a día. No necesitas la persona, no necesitas el No, grupo. Te das cuenta de que no, te das cuenta de que incluso esa necesidad de eso sería un ego que claro, quiere complacer al terapeuta. claro. Entonces, este sanador, no todos somos sanadores no sanados, todos, porque esto es algo Sí, que tenemos que todos, recordarlo una y otra vez. por supuesto, Pero, ¿qué tan dispuesto estoy a perdonar? ¿Qué tan dispuesto estoy? por supuesto, Jazz. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque esa pregunta que se hacen en esos grupos, como dices, yo considero que se podría responder desde desde el mismo manual para el maestro, que dice Mm, que el alumno llega o el estudiante llega cuando el maestro está listo. Podríamos correcto. decir que el paciente llega cuando el terapeuta o el psicoterapeuta está listo, está dispuesto a perdonar, porque un maestro de Dios es un estudiante totalmente comprometido con el perdón, totalmente Ujú, dispuesto a perdonar. Ese es el maestro de Dios. Entonces, por lo tanto, se vuelve, como dice Jesús, te unes a mí en la cruzada, en la expiación. Ya te sí, unes a la mente que sana, porque estás dispuesta o esa mente está dispuesta a sanar, a perdonar. Por eso llega todo lo que le va a ayudar a sanar. Es como cuando esas personas que dicen, pues yo le pido a Dios que me dé mucha paciencia o mucha tolerancia y de pronto se acerca todo lo que la impacienta y todo sí, aquello ante señor, lo que no es tolerante. Claro, es que eso es lo que pediste, ¿no? sí. ¿Cómo vas a ser paciente y tolerante si no te llega aquello que te impacienta y ante lo que no eres tolerante? Ujú, Lo mismo es con el terapeuta. sí, Va a llegar el paciente cuando yo esté lista para perdonar lo que a mí misma no me permite estar sano. eso. Ujú, Que me da la Gaby, oportunidad de desarrollar esas características ujú, de los ujú, maestros. eh, ujú. eh, Gaby, Sí, 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 adelante. ah, el detalle es que el sanador no sanado es el psicoterapeuta y el paciente al mismo tiempo, Al mismo tiempo, claro. porque no están separadas esas condiciones, como no está el separar al maestro y el alumno. Entonces, el detalle es que todos los días somos psicoterapeutas de nosotros mismos. De nosotros mismos. En qué sentido? De que no necesito como los simbolismos del sueño en el cual vas a un consultorio y ahí tienen una silla o un diván. Sí, Entonces, si te vas a colocar uno en un lado y el otro en el otro y este escucha a este, ¿no? No, es que el detalle es que todos los santos días, como este es un entrenamiento mental, cuando uno se empiece a olvidar, no es la palabra, es como a no darle a lo que le hemos dado tanto valor, que es la forma, la ilusión. Entonces, y nos vamos yendo, por eso cada capítulo del curso se va yendo despegando del mundo físico y se va yendo más a la mente hasta que lleguemos a entender que lo único que está pasando, todo está pasando en nuestra mente, en la nada mente. más.
Sí. Y nuestra mente es la mente solamente del hijo que ha creído que se ha separado, porque estos fragmentos de mente no son separados realmente, sino que hemos creído que es así. Entonces el psicoterapeuta, por ejemplo, es que todos los días tengo que hacer psicoterapia en mi mente, Sí. porque tengo que estar reconociendo los errores de pensamiento de cualquier cosa que yo mire en mi cotidianidad. Cualquier cosa es reflejo de la mente que creyó separarse y que siente culpa y miedo permanentemente y vive todas las situaciones, entre comillas, de película que tenemos aquí. Sí, es correcto. Es Ahora, ¿por qué totalmente se usa la correcto. palabra psicoterapia? Porque cuando él nos empieza, incluso al principio, dice, este es un curso de entrenamiento mental, y lo comienza desde el principio hasta que uno vaya entendiendo por qué es un curso de entrenamiento mental, no de entrenamiento físico. Sí. Entonces, el detalle está ahí. Entonces, por eso, que no crea yo que porque estoy estudiando el curso de milagro, es que me puedo convertir en un psicoterapeuta Claro, claro, de diván, claro. Y de consultorio, por supuesto. Por eso, cuando habla del psicoterapeuta y del paciente, dice que estos papeles se intercambian, que el psicoterapeuta es paciente y el paciente es psicoterapeuta, porque estos papeles no están separados en la mente, son la misma mente. Exacto. Cuando la mente desea una sanación, busca una sanación, pues entonces obviamente va a llegar en su creencia de separación, van a llegar personas que le muestren esas ideas que él mismo tiene que sanar, que esa misma mente tiene que sanar o perdonar. Es ahí donde esa mente psicoterapeuta se convierte al mismo tiempo en paciente o es el paciente al mismo tiempo. Pero pues en esta creencia nuestra de que estamos separados y de que hay cuerpos acá afuera, puedo adjudicarme o querer adjudicarme títulos o funciones que no en el cuerpo no me han sido dadas, ni tampoco al otro se le han dado a la mente. Ahí es donde cumplo mi verdadera función de psicoterapeuta y también de paciente, por supuesto. Sí, Mariana, ¿querías comentar algo? Sí, un poco lo dijo María, pero digamos de cuando Jazz dijo que esto, ¿no? Que por ahí los estudiantes se preguntan por qué no me llegan personas para hacer psicoterapia. En realidad siempre llegan, porque, o sea, eso está visto desde el punto de vista de trabajar como psicoterapeuta y decir por qué no me llegan clientes, vendría a ser la pregunta. Vendría a ser Pero en realidad uno, o sea, la función de psicoterapeuta la hace, digamos, la realiza todo el tiempo, con todas las personas, con uno mismo, porque es la función de perdonar. Entonces, o sea, siempre llegan. El Exacto. tema, vamos, a lo mejor la pregunta es por qué, bueno, eso, ¿no? O sea, ¿por qué no tengo clientes? ¿O por qué no hay alguien que explícitamente me dice quiero que me hagas una psicoterapia? Pero bueno, Sí, es correcto. Es lo que decía María. Entonces, Porque yo creo, disculpa Gaby, porque yo creo que el papel de psicoterapeuta es el mío y el del paciente es de otro. exacto. Sí, es lo que decía, que entonces trato de adjudicarme una función y un título que no me ha sido dado en el mundo y le adjudico el otro a la otra persona, ¿no? Ahora, hay una situación también aquí interesante. No me acuerdo si eso está precisamente en el manual de psicoterapia o en el manual para el maestro, en el anexo de psicoterapia o en el manual para el maestro. Y dice que lo que tú estás perdonando es, como dijo María, es
es la cotidianidad, es todo lo que observas, es todo lo que percibes, es todo lo que ves, es todo con lo que entras en relación. Ese es tu paciente. También dice que hay ocasiones en que parece que un paciente necesita de un psicoterapeuta más experimentado para ayudarle a ver lo que no ha podido ver. Esto parece darse en la forma. Y entonces ahí es cuando creo que viene la gente o viene el cliente a pedirme a mí algo, una psicoterapia. Pero esto sigue ocurriendo solamente en la mente. El terapeuta más experimentado en la mente, evidentemente no soy yo, no es mi mente separada o mi mente fragmentada. El terapeuta más experimentado es el Espíritu Santo en mi mente. A Él es al que tengo que recurrir cuando veo que yo estoy atorada. Recurro a Él. Eso es la psicoterapia más experimentada. No es una persona más experimentada. Ujú, Claro, es lo mismo que sucede con el maestro y el alumno, ¿no? O el ujú, estudiante. Es como ujú. que uno lee maestro y estudiante y automáticamente se imagina una situación formal donde está el maestro, hay un pizarrón, hay alumnos en su banco tomando nota, pero no es eso de lo que habla el curso. O sea, todos Ujú. somos maestros y todos somos alumnos Somos todo el estudiantes. tiempo, Sí. o estudiantes. Con el tema de la psicoterapia me parece que pasa lo mismo, ¿no? O sea, uno lee psicoterapia, entonces te imaginas al psicólogo con la libretita, al diván, al paciente, y no es eso de lo que está hablando. O sea, a lo mejor incluye esa situación, no es que Puede no, ser pero es incluido. mucho más amplio. O sea, Ujú. digamos, es la forma de transitar nuestra vida o la cotidianeidad, ¿no? Como decía María. Totalmente. Este, este proceso de alumno y estudiante o de enseñanza-aprendizaje es el mismo de terapeuta y paciente. Es exactamente el mismo. Por eso es que no hay diferencias ahí. Pero aquí en el mundo yo quiero hacer diferencias y yo quiero que estar aquí del lado de la silla para que otro venga y se ponga, se recueste en el diván y yo esté aquí anotando con mi libretita. O que yo esté aquí y acá esté el grupo y yo les esté diciendo algo que aparentemente no saben. Ujú. Pero en la mente es exactamente el mismo proceso. Porque esa es la frase que nos da el Espíritu Santo o Jesús cuando nos dice a nosotros, yo no te voy a quitar nada de lo que inventaste. Ujú, Ah, tú inventaste la idea de la separación y por lo tanto ponéis siempre a dos cosas que son uno, la pones en dos. ujú. Pero si me lo permites, yo voy a enseñarte a verlo de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? Bueno, como lo que es realmente una unidad y no una dualidad. Ujú, ujú. Exacto. Y ahí está el detalle. Y ahí es donde yo recurro, o la mente está recurriendo a ese psicoterapeuta más experimentado o a ese verdadero maestro. Y entonces permito que el proceso de enseñanza-aprendizaje o psicoterapeuta-paciente realmente se complete. Ujú. Y entonces yo veo, como en otras ocasiones lo he dicho, este ejemplo, yo veo que puedo hacer psicoterapia en mi mente, aun cuando yo saco la basura al muchachito que pasa con su carrito llevándose las basuras de las casas. En el mismo hola, adiós, cómo te ha ido? Lo que sea que se hable entre esas personas, se puede hacer una psicoterapia y aún si no se habla nada, ¿no? Hasta en esas cosas tan cotidianas y tan simples del día a día, ahí estás haciendo una psicoterapia. Porque psicoterapia, como lo dijo Mariana, es un perdón. Eso es la psicoterapia, un perdón. Porque si la psicoterapia me lleva a sanar la mente
y el perdón me lleva a sanar la mente, entonces el perdón, la psicoterapia es un perdón. Entonces voy a pasar de un estado no sanado de la mente a un estado sanado de la mente. Voy a ser un sanador no sanado a un sanador que puede sanar. Y todo ocurrió en la mente. Bien, vamos a continuar. Sí, ya es qué bueno que se está tocando el tema y qué bueno que nos está haciendo de utilidad a todas. Bien, entonces decía, había leído que tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que ocurre realmente en la psicoterapia. En realidad no ocurre nada. Nada real le ha sucedido al sanador no sanado. Y no puede sino aprender, vean, aprender, cómo es ese mismo proceso, enseñanza-aprendizaje, no puede sino aprender de lo que él mismo enseña. Su ego siempre tratará de sacar provecho de la situación. El sanador no sanado no sabe, por lo tanto, cómo dar y consecuentemente no puede compartir. No puede corregir porque no está actuando de forma que facilite la corrección. Cree que es a él a quien corresponde enseñarle al paciente lo que es real o sanar al paciente, a pesar de que él mismo no lo sabe. ¿Qué se debe hacer entonces? Cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz. Hubo está aquí en cursiva. Es importante esa palabra, hubo luz. ¿Puedes acaso encontrar luz analizando la oscuridad, tal como hace el psicoterapeuta? ¿O reconociendo la oscuridad en ti mismo, tal como hace el teólogo, y buscando una luz distante que la disipe al mismo tiempo que enfatizas lo lejos que está? Si hubo luz, es que ya la hubo, ya está ahí. No hay necesidad de buscarla en donde crees que no está. Perdón, en donde crees que es real, porque ahí no está la luz. Esa es la expiación. Esa es la expiación. Hablando de este mismo proceso que comentaba ya hace un rato, lo mismo es con la expiación, exactamente lo mismo es con la expiación. Yo no puedo aceptar la expiación para mí mismo o no podemos aceptar la expiación para mí mismo porque yo creo que la expiación va a hacer algo distinto a lo que creo que ya está aquí. Y así como la luz ya hubo, luz, la expiación también ya fue. Ya está en la expiación. Incluso la acepte o no, ya está. La mente ya la aceptó. Entonces, es básicamente lo mismo. Por eso continúa diciendo, la curación no es un misterio. No hay que irla a buscar por caminos tortuosos de dolor. La luz tampoco. Cuando a veces me preguntan, pero entonces busco al Espíritu Santo. Pero si tú dices que el Espíritu Santo también es un símbolo, es que recuerden que los símbolos pueden tener un propósito distinto del que les di. Entonces, si el Espíritu Santo puede servirme para el propósito de llevarme, de remitirme al contenido amoroso de mi mente, entonces yo le puedo quitar el nombre de Espíritu Santo si quiero y le puedo poner Mickey Mouse o le puedo poner Spider-Man. Es más, le puedo poner Harry Potter. Y le puedo poner Harry Potter si me lleva al contenido amoroso de mi mente, si yo recuerdo que Harry Potter con su varita mágica decía Lumus Máxima, o sea, la luz ya se hizo. Entonces yo puedo utilizar ese símbolo
para que también la luz se haga en mí, porque la luz ya se hizo. Y ahí es donde entiendo la lección, la luz ha llegado. Lo mismo dijo ese símbolo, ¿no? La luz ha llegado, o lumus máxima, la luz ha llegado a mi mente. Entonces puedo usar cualquier símbolo, pero siempre y cuando el símbolo tenga el propósito de llevarme al contenido amoroso de la mente, o luminoso si lo quieres decir así, o verdadero. Pero si ese símbolo yo lo utilizo con el propósito de mi especialismo, pues no me va a servir de nada. Así yo solamente diga Espíritu Santo, porque yo no soy tan irreverente de decirle al Espíritu Santo Spider-Man. Yo solamente utilizo Espíritu Santo. Pero si ese símbolo lo estás utilizando para tu especialismo, pues ¿qué caso tiene que le llames también así? No tiene ningún caso. No te ayuda más. Entonces, decíamos esto de la luz. La curación no es un misterio. Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento. Entonces también veo que si hay una parte de entendimiento que yo debo poner en esto. Si esto no queda entendido para mí, ¿cómo podría yo practicarlo correctamente? Y aquí viene entre comillas este adjetivo, un miserable pecador no puede curar sin la ayuda de la magia, ni tampoco puede una mente insignificante apreciarse a sí misma sin esa misma clase de ayuda. Ambas formas del enfoque del ego te llevarán forzosamente a un callejón sin salida, la típica situación imposible a la que el ego siempre conduce. Tal vez sea una ayuda para alguien el que se le indique hacia dónde se está encaminando, pero de poco le sirve si no se le ayuda además a cambiar de rumbo. Y eso es lo que hace el psicoterapeuta o la mente que está dispuesta a sanar, a cambiar de rumbo. Y el rumbo se cambia solamente con el perdón. No se puede cambiar de rumbo de otra manera para la mente. El sanador no sanado no puede hacer eso por él, puesto que no lo puede hacer para sí mismo. La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. Porque, sí, Permíteme este detalle, ¿no? ujú, En la mente, el decisor eligió al ego. Ese es el ajá, error cometido. Entonces, el detalle es que cuando decimos decisor identificado con el ego, es ujú, el sanador no sanado, en estas ujú, otras palabras. ujú, Entonces, sí, eso nos vemos ahí reiteradamente, cantidad de personas, pero más famoso quizás sea Albert Einstein, en eso de que la sí, mente que genera problemas, con la mente que genera problemas no puedes salir de los problemas. ¿Ok? claro, Entonces, ahí está el detalle. Si no, la ayuda no viene de que el decisor elija al Espíritu Santo para que le permita que cuando se identificó con el ego generó todos los infinitos problemas que vive en este mundo, pero que todos al final son placer y dolor, ¿no? Dolor y placer, y sufre aquí. Entonces, mientras no permita eso, el sanador no sanado no sanará porque no permite que la ayuda que viene del que sí sabe, que fui yo identificado con el ego, quien se metió hasta los tequeteques en todos los problemas que vive en el mundo. claro, Entonces,
Por eso ahí lo dice, ¿no? El sanador no sanado no puede hacer eso por él. Porque lo que hay que entender desde un principio es que una vez que el Hijo de Dios quedó sumido en un sueño, sin la ayuda de esa voz de Dios, sin la ayuda con el nombre como dices que le pongamos, Sí. pero que no es ninguna que está aquí, porque no está aquí. Ni Ujú. siquiera ni siquiera en la forma ilusoria que inventó el decisor con el ego, ni siquiera ahí está la mente. Tal cual. Ni siquiera ahí está la mente. No, ella está proyectando. Ajá, El mundo es una pantalla, el cuerpo es una pantalla. claro. Por eso, Entonces, ajá. No, está bien. sí, sí, Por sí, favor, María. ese Sí, detalle. es nada más precisamente puntualizar ese detalle, precisamente con estos mismos últimas líneas de este párrafo. Un miserable pecador no puede curar sin la ayuda de la magia, pues tampoco una mente insignificante puede apreciarse a sí misma sin esa misma clase de ayuda. Él busca una ayuda del mundo, los principios mágicos del mundo, pero si pertenecen a la misma orden, no le va a ayudar a salir de la ilusión, porque son ilusiones. Sí, exacto. Entonces, por eso entonces necesita la ayuda que sí sabe que lo que estoy es soñando y que soy el por estar soñando e identificado con algo que no existe, estoy metido en esos tales sufrimientos que se viven aquí, pues. Entonces es vital que en el proceso de uno no se dé cuenta que uno no puede hacer nada. ¿Qué es eso de que uno no puede hacer nada? Uno como ego no puede hacer nada. Mm, ujú. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice, yo le diga, hoy no haré nada por mi cuenta? Por mi cuenta se refiere simplemente que creo que sigo siendo el decisor identificado con el Con el ego, pues. ego. Ujú. Sí, por mi cuenta es eso, es con el ego. Eh, ujú. Claro, y como decía Einstein, no se puede salir de un problema desde el mismo nivel donde se originó el problema. Claro, claro que no. Tiene que haber una decisión nueva. Bien, párrafo 7. Ambas formas del enfoque del ego te llevarán forzosamente a un callejón sin salida, la típica situación imposible a la que el ego siempre conduce. Tal vez sea una ayuda para alguien el que se le indique hacia dónde se está encaminando, pero de poco le sirve si no le ayuda además a cambiar de rumbo. El sanador no sanado no puede hacer eso por él, es ahí donde nos habíamos quedado, puesto que no lo puede hacer para sí mismo. La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. Se le cambió de rumbo significa, ya eligió entonces al Espíritu Santo. Ajá, Como, entonces se le cambió de rumbo es que ya no sigue el rumbo continuo de creer que en el mundo, el sueño va a encontrar soluciones para sus problemas cuando ese mundo fue el que lo ha metido en los problemas. exacto. Ya se le cambió de rumbo, ya cambió de mentalidad. Eso es tomar otra decisión o eso es Ujú, ver de otra manera. ujú. Eso es ver de otra manera. La luz en su mente, por lo tanto, responderá al que pregunta, que tiene que decidir con Dios que sí hay luz porque la ve. Y mediante este reconocimiento, el sanador sabe que la luz está ahí. Así es como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. El obrador de milagros comienza percibiendo luz, percibiéndola, y transforma su percepción en certeza o en visión al extender continuamente la luz y al aceptar el conocimiento que ésta le ofrece. Los efectos de la luz le confirman que ésta está ahí. O los efectos de la verdad le confirman que la verdad está ahí. Un terapeuta no cura,
sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Vean, ya que estamos hablando de esto, a veces también el estudiante, pues, promedio, dice, bueno, pero es que la psicoterapia se estudia hasta llegar al anexo de psicoterapia. Y estamos viendo aquí que no, que todo este curso y todo este texto habla de lo mismo. Aquí nos están hablando de psicoterapia. No necesito llegar al anexo. Aquí me lo está diciendo. El anexo es eso, solamente un anexo a esto. Y solamente va a puntualizar o a dar los puntos, poner los puntos finales. Pero ese no me enseña psicoterapia. Esto sí me lo enseña. Sí, Mariana. Sí, en realidad los anexos del de psicoterapia y el del canto de la oración es como que salieron después, como para aclarar dudas que empezaron a surgir al principio cuando se empezó a estudiar el curso, de confusiones que había en distintos grupos de estudio, entonces por eso es que salieron estos dos anexos, pero en realidad es como vos decís, digamos, lo que hacen es ampliar o profundizar cosas puntuales que ya están en el texto. Que ya están en el texto. No trae nada. Exacto. No es que haya nada nuevo ahí que yo no haya visto acá. Exacto. ¿Sí? Ujú. Aquí está toda la psicoterapia. Sí, gracias, Mariana. Entonces, puede señalar la oscuridad, pero no puede traer luz por su cuenta, pues la luz no es de él. Por eso es que no cura, porque la curación no es de él. No obstante, al ser para él, tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Entonces podríamos decir también aquí, el Espíritu Santo es el único maestro. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que Él es el guía. Lo único que puedes hacer es dejar que Él desempeñe su función, pero la que Él tiene, no la que tú le adjudicas, no la que tú quieres que Él tenga, la que Él tiene. Él no necesita ayuda para llevarla a cabo. Aquí está. Tú no le tienes que decir qué hacer y cómo se debe llevar a cabo la curación y en dónde se encuentra. Él sabe cuál es su función. Si alguien aquí sabe cuál es su función, es Él. Nosotros no sabemos. Y si no sabemos cuál es nuestra función, ¿cómo yo le voy a decir a Él cuál es la suya? Él no necesita ayuda para llevarla a cabo. Te dirá exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que Él te envíe en busca de ayuda y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Recuerda que eres tú el que elige el guía que ha de prestar la ayuda y que una elección equivocada no constituirá ninguna ayuda. Pero recuerda asimismo que la elección correcta sí lo será. Confía en Él, pues ayudar es su función y Él es de Dios. A medida que despiertes otras mentes al Espíritu Santo a través de Él y no a través de ti, te darás cuenta de que no estás obedeciendo las leyes de este mundo. Solo las leyes que estás obedeciendo dan resultado. Lo bueno es lo que da resultado. Es una afirmación acertada, pero incompleta. Solo lo bueno puede dar resultado. Nada más puede hacerlo. Este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple y te provee de un guía que te dice lo que debes hacer. Si le obedeces, verás que lo que él te dice es lo que da resultado. Los resultados que se derivan de seguir su dirección son más convincentes que sus palabras. Te demostrarán que las palabras son ciertas.
Siguiendo el guía adecuado, aprenderás la más simple de todas las lecciones. Por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Y estos frutos, que por los frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos, es lo que dice acá, en el párrafo 7. La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. Es como si le dijeras, por sus frutos lo conoceréis. Aquí está. ¿Sí? Está dando los frutos de el haber seguido esa guía o de haber sanado. Ahí están los frutos. Lo ves en paz. Lo ves feliz. Sonríe más a menudo. No cree en la pesadilla. Ahí está el fruto. Por ese fruto lo conoceréis y por lo tanto te conocerás a ti mismo. Y bueno, pues nuevamente la indicación aquí es seguir al guía correcto. Él me dirá qué hacer y qué decir ante los que él me envíe. No tengo yo que saber qué decir ni qué hacer. Él me lo dirá. Pero no voy a pretender que él me va a decir lo que creo que me debe decir o lo que yo quiero oír, lo que yo quiero que él me diga. Porque nuevamente estoy tratando de traer la luz a la oscuridad y no al revés. Uh-huh. Si la curación ha de ocurrir espontáneamente, pues yo simplemente elijo correctamente y dejo que se me guíe. No hago nada más. Cuando no ocurre espontáneamente es que yo estoy interfiriendo. Por eso en alguna lección se me dice, me haré a un lado y dejaré que él me muestre el camino. Me haré a un lado, porque si no me hago a un lado, entonces eso no ocurre espontáneamente. Y ahí, como no cambié de rumbo, pues yo no le puedo decir a alguien o a mi propia mente cómo cambiar de rumbo, si no he cambiado de rumbo. No he dejado que se me cambie de rumbo. Tengo que hacerme a un lado. Hacerme a un lado significa no interferir por mi propia cuenta, con mi ego ahí. Bien, ¿tienen algún comentario o creen que nos podemos ir al siguiente tema? Podemos seguir. Uh-huh. Bien, entonces, sección 6, la aceptación de tu hermano. ¿Cómo puedes hacer cada vez más consciente? ¿Cómo puedes hacerte cada vez más consciente del Espíritu Santo en ti, sino mediante los efectos que él produce? Ahí está esta nueva frase anterior, nuevamente esta frase anterior. Por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Los frutos son los efectos que él produce. ¿Cómo puedes hacerte cada vez más consciente del Espíritu Santo en ti, sino mediante los frutos que él produce en ti y para ti? No puedes verle con tus ojos ni oírle con tus oídos. ¿Cómo puedes entonces percibirle en absoluto? Si inspiras alegría y otros reaccionan ante ti con alegría, es que debe haber algo en ti capaz de suscitarla, aunque tú mismo no la estés experimentando. Por lo tanto, si se encuentra en ti,
y puede suscitar alegría, y ves que ciertamente la suscita en otros, es que estás separándote de ello dentro de ti, si es que tú mismo no la estás experimentando. ¿Te parece que el Espíritu Santo no suscita alegría de manera consciente en ti, debido únicamente a que tú no suscitas alegría de manera consciente en otros? Evalúas la consistencia del Espíritu Santo basándote en las reacciones de tus hermanos ante ti. Cuando eres inconsistente, no siempre produces alegría y de esta manera no siempre reconoces su consistencia. Lo que le ofreces a tu hermano se lo ofreces a él porque lo que él da no puede exceder su ofrecimiento. Esto no se debe a que él ponga límites en lo que da, sino simplemente a que tú has puesto límites en lo que puedes recibir. La decisión de recibir es la decisión de aceptar. Y esto es así porque ahora te puedes dar cuenta cuando creías que dabas o cuando creías que recibías, ¿de dónde provenía eso? Si proviene de la mente inexistente, pues ni has dado ni has recibido nada. Por eso es que no puedes ver consistencia en lo que el Espíritu Santo da, porque no sabes lo que es dar. Y por lo tanto no sabes lo que es recibir. No puedes experimentar en ti sus efectos porque no sabes lo que es recibirlos. Entonces, la decisión de verdaderamente recibir es la decisión de verdaderamente aceptar. Y si esa decisión, por lo tanto, tiene que provenir necesariamente de una mente que sí existe, que sí es real, pues yo tengo que acercarme a ella. Esa es mi decisión de aceptar, que tengo que acercarme a ella. A la otra mente no, porque la otra mente no sabe qué es dar y no sabe qué es recibir. Por lo tanto, yo no puedo experimentar ningún efecto real, ningún fruto del Espíritu. Si tus hermanos forman parte de ti, ¿por qué no los ibas a aceptar? Solo ellos pueden enseñarte lo que eres, pues lo que aprendes es el resultado de lo que les enseñaste. Lo que invocas en ellos, lo invocas en ti. Y al invocarlo en ellos, cobra realidad para ti. Es lo que hablábamos hace unos minutos de los pensamientos que toman forma. Dios no tiene más que un hijo y los conoce a todos cual uno solo. Únicamente Dios es más que ellos, pero ellos no son menos que Él. ¿Quieres saber lo que esto significa? Si lo que le haces a mi hermano, me lo haces a mí, y si todo lo que haces, te lo haces a ti mismo porque todos somos parte de ti, pues todo lo que nosotros hacemos es para ti también. Todo aquel que Dios creó forma parte de ti y comparte su gloria contigo. Su gloria le pertenece a Él, pero te pertenece igualmente a ti. No puedes, por lo tanto, ser menos glorioso que Él. Dios es más que tú únicamente porque Él te creó, pero ni siquiera esta capacidad de crear se reservó Él solo para sí. Puedes, por lo tanto, crear tal como Él lo hizo, y tu disociación no puede alterar esto. El que no estés creando aquí, en este nivel de la mente, no quiere decir que no estés creando. Estás creando, pero no reconoces esas creaciones. Por eso es que te están, o aparentemente te están esperando. Ni la luz de Dios, ni la tuya, se atenúan por el hecho de que tú no veas.
ni tus creaciones dejan de estar ahí por el hecho de que tú no las reconozcas. Ni tú has dejado de ser el hijo que Dios creó por el hecho de que tú no reconozcas que estás unido a Él, por el hecho de que creas que estás separado. Puesto que la filiación solo puede crear como una sola entidad, recuerdas a toda la creación cada vez que reconoces parte de ella. Cada vez que reconoces a un hermano como tu hermano, como parte de ti y lo mismo que tú, estás reconociendo a toda la filiación como lo mismo, como el mismo y único hijo. En ese momento estás creando. En ese mismo instante estás creando, porque en ese mismo instante estás extendiendo el amor. Cada parte que recuerdas contribuye a tu plenitud, porque cada parte está completa. La plenitud es indivisible, pero no puedes saber de la plenitud que gozas hasta que no la veas en todas partes. Y ya hemos hablado mucho de esto. Por eso es que siempre necesito a mi hermano. Por eso es que parece que en este mundo se ofrecen roles o funciones en donde yo puedo ser o parecer ser terapeuta y tiene que venir un paciente. Por eso parece que en este mundo se ofrece el rol de que puede parecer que yo esté frente a un grupo enseñando algo y lleguen estudiantes, pero solo parecer. Solo puedes conocerte tal como Dios conoce a su Hijo, pues el conocimiento se comparte con Dios. Cuando despiertes en Él, conocerás tu grandeza al aceptar que su infinitud te pertenece. Esta es otra manera de decir, cuando recuerdes a Dios, recordarás tus creaciones. Las conocerás. Pero mientras tanto, juzgarás tu grandeza tal como juzgues la de tu hermano y la aceptarás al aceptar la suya. Todavía no estás despierto, pero puedes aprender a despertar. El Espíritu Santo te enseña a despertar a otros de una manera muy simple. A medida que los veas despertar, aprenderás lo que significa despertar. Y puesto que has elegido despertarlos, su gratitud y aprecio por lo que les has dado te mostrará el valor de despertar. Ellos se convertirán en los testigos de tu realidad, tal como todos vosotros fuisteis creados testigos de la de Dios. Mas cuando la filiación se unifique y acepte su unicidad, se la conocerá por sus creaciones, por sus frutos, los cuales dan testimonio de su realidad del mismo modo en que el Hijo da testimonio del Padre. Y aquí parece como que está involucrado el tiempo, puesto que dice, todavía no estás despierto, pero aprenderás lo que es el despertar a medida que esto y esto y esto, ¿sí? Como si esto fuese a suceder en el tiempo. En la realidad ya estás despierto. No puede ser que no estés despierto porque en realidad estás en Dios. Eso significa que estás despierto. Pero aquí como creemos en el tiempo y en la separación, creo que tiene que suceder algo para que yo despierte. Bueno, eso que debe suceder o que tiene que suceder, lo voy a ver a través de mis hermanos, del despertar de ellos. ¿Qué significa el despertar de ellos? Significa que una vez que mi mente ha sanado, yo puedo compartirles la sanación
y ellos van a replicármela, a enseñármela. ¿Cómo me la van a enseñar? En forma de su comportamiento pacífico, amoroso, bondadoso, feliz, independientemente de las circunstancias o condiciones que parezcan rodear a esos cuerpos. Así es como me muestran su despertar. Y así reconozco entonces el mío, aquí en el tiempo. Ya reconociste el despertar. Puede ser que inmediatamente después te vuelvas a dormir y a soñar. Eso puede ocurrir porque estás en el tiempo. Pero puedes tener, y esto también lo hemos comentado, puedes tener esos pequeños despertares continuos, constantes, y que cada vez van siendo más consistentes. Por eso la página anterior hablaba de que evalúas la consistencia del Espíritu Santo basándote en las reacciones de tus hermanos ante ti. Como yo no veo a nadie pacífico ni nadie feliz, yo pienso que el Espíritu Santo no está haciendo nada. Pero yo no puedo hacer una evaluación de esta magnitud porque yo no estoy compartiendo el Espíritu Santo. ¿Cómo podría verlo en otros? Bueno, a medida que voy despertando o estos pequeños despertares o estas pequeñas sanaciones de la mente, entonces sí voy compartiendo lo que es verdad. He compartido al Espíritu Santo en otros y por los frutos o los efectos del Espíritu Santo en ellos, yo voy a conocerlos y me conoceré a mí. Voy a ver su paz, voy a ver su comportamiento amoroso, bondadoso, asertivo o eficaz, verdaderamente útil, y obviamente eso va a ser reforzado en mí y puedo reconocerlo como mío. Ahí es donde empiezo a encontrar la consistencia de los efectos del espíritu. Y a medida que lo vaya haciendo y haciendo y haciendo y tenga estos pequeños despertares o estas pequeñas sanaciones, esos frutos o esos efectos se vuelven más consistentes. Que se vuelvan más consistentes, lo entiendo como que ya no voy a regresar nuevamente al error como antes regresaba. Voy a tener más consistencia en la verdad. Voy a estar más tiempo ahí, en lo que perdura mi creencia del tiempo. Voy a estar más tiempo ahí. Puede ser que regrese otra vez al error, pero ya no voy a estar mucho tiempo ahí. Inmediatamente voy a querer salir de ahí. Y lo voy a hacer porque me voy a dar cuenta que lo que me enseña el Espíritu Santo y que comparto con otros es verdaderamente consistente. Mas, cuando la filiación se unifique y acepte su unicidad, se la conocerá por sus creaciones, las cuales dan testimonio de su realidad del mismo modo en que el Hijo da testimonio del Padre. Los milagros no tienen cabida en la eternidad porque son reparadores. María nos decía hace unos minutos, los milagros son también ilusorios, son parte del mundo ilusorio. En la realidad o en el cielo o en la eternidad no se necesitan milagros. No hay ahí. Provienen de ahí, pero no se necesitan ahí. Ahí No la hay nada mente que- del Hijo. En el cielo no hay nada que corregir. En el cielo no hay nada que corregir.
Y en el cielo no hay nada que elegir. Ni Exacto. perdonar. Ni perdonar, ni nada que me lleve al milagro de la mente. Entonces, por eso no se necesitan ahí. Los milagros no tienen cabida en la eternidad porque son reparadores. Sin embargo, mientras aún necesites curación, o usemos la palabra que anteriormente usó, mientras necesites reparación en tu mente, tus milagros son los únicos testigos de tu realidad que puedes reconocer. Ahí observas los frutos o los efectos del Espíritu Santo. Y desde ahí los puedes compartir. No puedes obrar un milagro para ti mismo porque los milagros son una forma de dar aceptación y de recibirla. Por eso es que por tu cuenta no puedes perdonarte a ti mismo, no puedes amarte a ti mismo, no puedes ser feliz solo para ti o tener paz solo para ti. Por eso es que nos cuesta mucho, como decía Yasmín en un principio, por eso es que esto de aceptar la expiación para mí mismo me cuesta trabajo y no sé cómo hacerlo, no sé cómo aceptarlo, porque creo que las cosas de Dios o del Espíritu sí pueden ser solo para mí. No es que la expiación la acepte solo para mí mismo. La acepto cuando es compartida. Ahí sí la puedo aceptar para mí mismo. Ahí estoy viendo el efecto de un milagro o del perdón o del Espíritu Santo. Lo estoy viendo en otros, por lo tanto lo estoy aceptando en mí. Veo que independientemente de nuestras condiciones mundanas, corporales incluso, el Hijo de Dios no ha dejado de ser tal como su Padre lo creó. Eso es la expiación. En el tiempo, dar ocurre primero, pero en la eternidad, donde no pueden estar separados, dar y recibir ocurren simultáneamente. Cuando hayas aprendido que dar es lo mismo que recibir, ya no habrá necesidad de tiempo. Hay necesidad todavía de tiempo precisamente por eso, porque, como decía anteriormente, porque yo puedo leer la lección dar y recibir son lo mismo y la puedo leer 100 veces o 1000, pero no sé qué es eso. Y yo puedo decir todos los días y a todas horas que acepto la expiación para mí mismo, pero no va a pasar nada porque yo no sé lo que es aceptar, no sé lo que es compartir, no sé lo que es dar. Y por lo tanto, pues no sé lo que es recibir. Entonces, cuando hayas aprendido que dar es lo mismo que recibir, pues ya no necesitarás el tiempo para nada. Estarás en la eternidad. Y el no necesitar el tiempo para nada no implica o no quiere decir que tú ya no estés como crees estar en este mundo, con cuerpo. Es que esos son esos pequeños despertares en donde por un instante tu mente se liberó del tiempo y está en el ahora, está en la eternidad. Vuelves a regresar al tiempo, sí, es muy, muy probable que sí, pero puedes estar cada vez más en la conciencia de la eternidad. La eternidad es un solo tiempo y su única dimensión es siempre. Esto no tendrá ningún sentido para ti hasta que no recuerdes
los brazos abiertos de Dios y conozcas finalmente su mente receptiva. Esto me recuerda también una clase que hace poco di, hace unos días, en donde una persona preguntaba, pero ¿es posible estar pensando en Dios todo el tiempo? Porque las lecciones te dicen, piensa en Dios en la mañana, piensa en Dios en la noche, y mientras seas consciente a lo largo del día, sigue pensando en Dios. ¿Eso es posible? No es que tú estés pensando en un nombre o en una imagen que crees que tienes de Dios. Eso es imposible. Pensar en Dios significa que tú estés en paz, y eso sí es posible, que tú estés en paz en la mañana, en el día, en la noche y a todas horas de ese día. Por eso dice aquí que la eternidad es un solo tiempo y su única dimensión es siempre. Pero esto no tendrá ningún sentido para ti hasta que no recuerdes los brazos abiertos de Dios. Es eso, hasta que no pienses en Dios en todo momento, hasta que no estés en paz permanentemente. Eso es recordar los brazos de Dios. Y conozcas finalmente su mente receptiva. Al igual que Él, tú existes siempre en su mente y con una mente como la suya. Tus creaciones se encuentran en tu mente receptiva en perfecta comunicación nacida de un perfecto entendimiento. Solo con que pudieses aceptar una de ellas, ya no desearías nada de lo que el mundo ofrece. Todo lo demás no significaría nada para ti. El significado de Dios está incompleto sin ti y tú estás incompleto sin tus creaciones. Acepta a tu hermano en este mundo y no aceptes nada más, pues en él encontrarás tus creaciones toda vez que él las creó contigo. No sabrás que eres un co-creador con Dios hasta que no aprendas que tu hermano es un co-creador contigo. Y aceptar al hermano implica que le has perdonado, porque si no lo has perdonado, tú no lo puedes aceptar o reconocer como tu hermano. Siempre lo verás como otro, como diferente, como extraño. El perdón te permite reconocerlo como hermano. Entonces, acepta a tu hermano en este mundo, quiere decir, perdona a tu hermano en este mundo. Y lo que aparentemente Jesús dijo en alguna ocasión a sus estudiantes, a sus seguidores, cuando les dijo, y lo último que les digo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Les dijo exactamente esto mismo, porque si el amor o el perdón es lo más parecido al amor de Dios aquí en el mundo, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo es perdona a tu hermano para que lo aceptes, lo conozcas, él se conozca a sí mismo como parte de ti, estén creando juntos en el cielo y se reconozcan como co-creadores, él y tú, y juntos como co-creador con Dios. Entonces, esta sección, la aceptación de tu hermano, que fíjense precisamente se llamó así, la aceptación de tu hermano es perdónalo para que puedas aceptarlo como tu hermano.
Si no, El detalle, no se puede. Sí, María. el detalle, ¿no? De la aceptación del hermano parte de que no acepto al hermano porque es que no me acepto a mí mismo, porque cuando me acepte a mí mismo, sabré que el otro soy yo, pues. Ujú. Exacto. Por eso esa frase de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Como a ti mismo. No puedo aceptar a mi hermano porque yo no me acepto, o sea, no sé quién soy, no puedo amarme. Como el perdón no me lo puedo hacer para mí mismo, entonces tengo que primero perdonar al hermano para darme Claro. cuenta que mis propios errores o mis propios conceptos falsos acerca de mí y de mi hermano están eliminados. ¿Qué proyecto en mi hermano? Sino el odio que tengo a mí Hacia mismo. mí, hacia mí. O sea, eso es fundamental en eso. Eso es fundamental, porque si recordamos otra parte del texto en donde se nos dice que amar es conocer, pues yo no puedo amar a mi prójimo o a mi hermano porque no lo conozco. Y no lo conozco No me, porque no me no me conozco reconozco, yo. no me Exacto. reconozco en él, No me ni él en... reconozco en él. Ujú. Y no lo puedo reconocer en mí. Ah, claro. Es como si me mirara en el espejo y dijera, ¿quién es ese que está ahí? Sí, 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 Dice, sí. ay, que yo no cargo los lentes. Ajá. Es que me peiné distinto. Tenía tiempo que no me miraba en ese espejo. Ujú. Ahora creo que el que estoy mirando en el espejo no soy yo. Por eso es que ese hermano pues se vuelve ese espejo. Ajá. ¿Tienen algún comentario, chicos, chicas? Bueno, Fermín hoy sí no puede estar muy presente aquí con nosotros, pero chicas, ¿tienen algo que comentar? ¿O está bien todo? Em, no, no, está bien, está claro, digamos, pero bueno, es como que, como hablamos en otras clases, ¿no? O sea, hay Hay un pero. situaciones donde, Ajá. claro, o sea, pero siempre hay un pero, ¿viste? Siempre, o sea, hay situaciones donde uno puede aceptar más fácilmente esto y hay otras donde el espejo realmente no me gusta para nada. Ujú. Entonces, ¿no? O sea, como se generan esas reacciones más intensas de, eh, eso no puedo ser yo, básicamente, ¿no? Que después en la forma se traducen en juicios y a esas personas habría que hacerles tal o cual cosa. Ujú. Eh, pero, pero sí, acá, por ejemplo, te comentaba la otra vez, ¿no? Que acá estamos en campaña política, es un año de elecciones y yo me doy cuenta de que hay políticos que no los soporto, no los puedo escuchar hablar, o sea, en no es que me ponga a escucharlos tampoco, ¿no? Pero a lo mejor abro un video de YouTube que tiene alguna publicidad y no veo la hora de que pasen los segundos, ¿viste? Para poder sacar la publicidad y decir, no, no te quiero escuchar. Este, Sí. y es como, sí, sí, tal cual. Eh, eh, nada, es como, digamos que, bueno, obviamente trato de trabajarlo y bueno, nada, es Sí, una es parte mía, es nuestro, un hermano buscando a Dios igual que yo, ¿no? Eso por ahí es como, tal cual. sí. Eh, pero bueno, nada, eso, ¿no? Que a veces supongo que ya llegaremos, ¿no? A que
sea así, digamos, de entrada, pero la reacción de entrada no es esa, nada, no te quiero escuchar, basta, basta, cállate, Sí, mentiroso. sí. Ya es bueno. En esta sección hermosa, la anterior, por ejemplo, del sanador no sanado, ya es muy gratificante que reconozcamos que somos todavía parte del sanador no sanado. Ujú, ujú, exacto. Y que bueno, ahí está ese trabajo de ir yendo cada vez más a visitar al Espíritu Santo Ujú, para ir poco en pasos y pasos por creer estar en el tiempo, pues. ujú, ujú. Sí, eso Entonces, es precisamente. es así porque yo les puedo decir que hace más de 20 años eh, podía reconocer también abiertamente que me daba soberbia, me daba rabia la gente que llegó al gobierno, pues. Ujú, Pero ahora de verdad que no es que voy a decir que ya que los amo como debo amarlos, ¿no? Pero ya no me producen malestar verles. Veo, los oigo y ya, ahí trabajo ese día otra vez, aunque ya no sienta de la misma manera que hace 20 años. ujú, Y ujú, con todo y que hace 20 años era menos dramático lo que vivía todo el país y ahora es muchísimo, miles de veces más dramático y más sin embargo, cuando, por ejemplo, cuando fui a estar 3 meses por Europa, en España, la gente me decía, pero aprovecha y te quedas aquí, ¿qué vas a hacer allá? sí, Bueno, allá voy a seguir perdonándome a mí misma. claro, sí, sí, exactamente. Precisamente eso es a lo que yo iba, María, antes de tu comentario, que cuando veo ese hermano o esos hermanos que definitivamente no los quiero oír, no, no creo que tengan que ver conmigo porque yo no soy así y sigo teniendo esa resistencia a perdonar, pues está bien, solamente reconozco que sigo teniendo resistencia a perdonar. Correcto. Y, y entonces me doy cuenta o eventualmente puedo irme dando cuenta que esos hermanos con los que tengo resistencia a perdonar son esas partes de mí que yo he separado y con las cuales, que yo he separado de mí y con las cuales pues tengo evidentemente más resistencia a unirme, Totalmente. que ese Ese es amor otro. que ese amor que me están pidiendo es el amor que yo estoy buscando en mí, que creo haber perdido No, y que estoy pidiendo yo, totalmente. y que estoy pidiendo yo, exactamente, que estoy Sí. pidiendo yo. Entonces, el curso te lleva o te propone a perdonar todo, no importa qué, pero en este paso por el tiempo, en este paso por el proceso, vemos que parece como que hay hermanos que requieren mucho más de ese perdón mío o yo requiero mucho más de ese perdón a través de esos hermanos Ajá. para reconocerme como Sí. verdaderamente soy. Claro, claro, sí. Y por Por eso que eso, no tiene nada que ver con el lugar, donde uno es, esté, ¿no? De exacto, verdad, sí, a la hora de la verdad no importa los lugares que uno crea que va a estar mejor o peor, ¿no? exacto. Pero el detalle es que de alguna manera creo que hay un reconocimiento en uno, no porque uno diga, por ejemplo, el caso, yo soy venezolana, ¿no? Porque no es eso, sino que he tenido un proceso que he ido trabajando a través de la guía del Espíritu Santo para que aún habiéndose puesto el infierno más caliente, yo sienta que no necesito moverme a otro lado del infierno porque la paila está menos caliente. Ujú, ujú. Sí, sí, exactamente. O como dice el meme, ¿no? Que Sí, te vas a la luna porque en la luna tus problemas tienen menos gravedad, sí, ¿no? está bien. A donde sea que vayas te llevas tu mente Pues, y, y la mente pues
es todo donde tienes tú que ir a trabajar. Por eso te quedaras en Europa o regresaras a Venezuela o a donde sea, Sí, vas a tener que seguir trabajando exactamente lo claro. mismo. Lo Ir mismo. asumiendo responsabilidad, soy yo quien tiene que ir reconociendo el pensamiento errado y que tengo la herramienta ahora maravillosa del perdón, que es ir reconocer que no es real, que nada de eso ha ocurrido nunca, pero eso va, porque todos los días de pronto va apareciendo algo que ya creo haber perdonado, pero aparece otra forma y después vuelvo otra vez, bueno, pero puede ser otra forma, pero al fin de cuentas es la misma cosa. Ujú, ujú. Es exactamente la misma cosa. Ujú. Es la trilogía del ego, separación, culpa y miedo. No hay, no hay de otra. No hay de otra, no hay de otra. Conozco una persona que es también venezolana, o sea, su familia es venezolana, pero bueno, pues ahora no sé ni el proceso, ni sé nada, solamente sé que están viviendo en Estados Unidos ya y el hermano de ella pues quiere también estar en Estados Unidos y se pasa para allá y lo regresa. Y se vuelve a pasar y lo vuelven a regresar. Y así está, se pasa y lo regresa. Entonces, ella se da cuenta que aun cuando cree haber salido de un infierno, en realidad fue a llegar a otro, porque sigue teniendo exactamente los mismos problemas. El hermano se mete en problemas por andarse cruzando la frontera, lo deportan, en fin, entonces ella sigue sin paz, ella está intranquila. ¿Sirve de algo estar en ese país o en cualquier otro si sigo sin paz? Si todo mi contenido de pecado, culpa y miedo se sigue proyectando. Claro, pero hagámonos conscientes que estamos en el infierno, no importa el lugar que vayamos. En un infierno la paila está más caliente que en otra parte. Bueno, sí, parece, pero al fin de cuentas estamos en el infierno, pues. Sigue siendo infierno, sigue Sigue siendo el siendo. mismo contenido de la mente. Correcto. Pues, ¿cómo Muchas ven, gracias por chicas? esta clase. Sí, gracias a ti, María. Qué bueno que regresaste. Nos da mucho gusto. Pues bueno, ya pasaron 2 horas de la clase, leímos 2 secciones, lo cual fue bastante provechoso. Ya vamos a terminar ese capítulo. ¿Les parece bien que dejemos la clase aquí? Está muy bien. Muy bien. Pues voy a detener la Sí, grabación. sí, Gaby, está bien.